en la parte oriental de la Alpujarra, a una altura de 850 metros sobre el nivel del mar, en un hermoso valle recorrido de oeste a este por el curso alto del río Andarax, formado entre las estribaciones de dos grandes sistemas montañosos, Sierra de Gádor al sur y la cordillera de Sierra Nevada al norte, en la depresión conocida tradicionalmente con el nombre de Llano de Andarax, como una inmensa alfombra verde de almendros, olivos, viñas, alamedas y frutales en la vega, se encuentra Fondón, que forma municipio junto a sus otros dos núcleos de población, Benecit y Fuente Victoria. Ofrece Fondón una fascinante variedad de paisajes originales en la provincia de Almería y que van desde las altas cumbres nevadas hasta las frondosas vegas y alamedas en la ribera del río Andarax, fruto también del cruce de culturas que se han asentado en el territorio. Los primeros asentamientos humanos conocidos en este valle son bastante antiguos. Hay yacimientos prehistóricos en distintos enclaves de las sierras y tampoco faltan restos romanos como la necrópolis del Camino de Santa Rita en Benecit. Se trataba de asentamientos relacionados fundamentalmente con la riqueza minera de la zona y la actividad agraria. La actual ocupación humana se configuró en época medieval, con la dominación musulmana. Su principal actividad, que se prolongaría por varios siglos, era la cría de gusanos de seda, siendo famosa la seda obtenida de las moreras del valle. Ya en época cristiana, fue Fondón escenario principal en la rebelión de los moriscos de la Alpujarra entre 1568 y 1570. En concreto, en el cortijo de la Encina de las Paces tuvieron lugar las negociaciones para la terminación del conflicto bélico, en las que participaron don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II, y los emisarios de Aben Abó, el rey de los moriscos. Tras la rebelión de los moriscos y la posterior expulsión de estos del reino de Granada, don Alonso de Frías, alcalde mayor de la Alpujarra y juez comisionado por el rey Felipe II, repobló Fondón con cristianos viejos procedentes de fuera del reino de Granada. En esta época, Fondón estuvo dividido en dos concejos, Codba, Fuente Victoria, en el que se establecen 79 repobladores, y Fondón, en el que se asientan 64 nuevos pobladores, de los que 20 lo harán en Benecit. Quedó ultimado el repartimiento de Fondón a finales del año 1572, siendo la procedencia de sus repobladores principalmente de Valdepeñas de Jaén, seguidos por los originarios del Valle del Jarama. Tras la intensa islamización del llano, que se manifiesta por el hecho de que en el año 1568 Codba, la actual Fuente Victoria, cuenta con 100 vecinos moriscos y 4 cristianos viejos, Fondón, con 143 moriscos y 7 cristianos viejos, y Benecit, con 60, todos moriscos, se inicia el proceso de castellanización. Su dinámica constructiva se refleja en el espacio y en la trama urbana, constituida por la densa red urbana morisca preexistente y delimitada por un interesante y sorprendente conjunto monumental de suntuosas viviendas, el pósito, la iglesia y la fuente principal, y que se extiende por el resto del núcleo urbano, Arco de la Lonja,
en torno de la placeta de las Ánimas, Casa de los del Moral o Casa de la Almazara. En Fuente Victoria, Códva y más tarde Presidio de Andarax, el modelo castellano es aún más patente, pues se levantan edificios de carácter nuevo cuya construcción, por su envergadura, se considera inadecuada o imposible en el casco morisco, como son el Pósito Concejo, la iglesia y la Casa Grande de los Palomares. En Benecit, la iglesia es un testimonio de los templos del siglo XVI en lugares de moriscos y es el germen de dos plazas, la Baja y la Alta, aunque esta es más bien un esbozo. El incremento demográfico y la acumulación de rentas agrarias, a las que se unieron con posterioridad las procedentes de la importantísima minería y fundición del plomo de Sierra de Gádor, propiciaron a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX la aparición de un excepcional conjunto de suntuosas casas y un considerable crecimiento urbano. Asimismo, las rentas decimales y otras ayudas, ya en los últimos años del siglo XVI y a lo largo de los siglos XVII y XVIII, facilitaron las ampliaciones y reformas de las iglesias de los tres pueblos y la construcción de ermitas. Otro momento histórico a recordar, la Guerra de la Independencia, en la que esta noble villa de Fondón fuera testigo de las diferentes escaramuzas entre patriotas españoles y tropas francesas y de afrancesados. Tiene el municipio de Fondón un marcado valor urbanístico y arquitectónico. Testimonio de ello es el edificio del ayuntamiento y que fuera antiguo pósito, obra según proyecto del arquitecto granadino Juan de Mata Velasco, realizado en 1790 por importe de 18.300 reales, y levantada desde sus cimientos con las dos alturas que hoy tiene esta real casa, su nuevo y famoso granero por alto y estas dos salas bajas para el uso y comodidad de los capitulares que siguieren en estos empleos, las cuales, en el ínterin que se consigue el hacer casa capitular separada del pósito, servirán para cabildos, juntas públicas y judiciales y demás concernientes a la real jurisdicción, y después se destinarán para separación de semillas y oficinas de esta real panera, como así consta en el libro capitular del año 1790 del Archivo Municipal de Fondón. Corría también el año 1790, cuando reinando Carlos IV se da a conocer una orden del Consejo Real autorizando la construcción de una cañería y dos pilares públicos por 61.241 reales. Dichas obras, tanto las de conducción del agua como las referidas a la construcción de la monumental Fuente Grande, fueron proyectadas y diseñadas por Francisco Antonio Quintillán y Lois, maestro arquitecto de la Intendencia General y obras de propios de este reino, y académico de la de San Fernando de Madrid. Esta fuente, con 5 caños, construida en piedra rosada del lugar y rematada por el escudo en mármol de la monarquía española, abasteció en otro tiempo a la mayor parte de la villa de Fondón. Entre los edificios civiles destacan la casa de la familia Palomares, conocida popularmente como Palacio del Rey Chico, por situar en ella la leyenda la residencia de Bordil, último rey nazarí que vivió en Códda
actual Fuente Victoria, cerca de 2 años, tras abandonar Granada después de rendirla a los reyes católicos, si bien esta casa es de comienzos del siglo XVIII, de estilo mudéjar, y en la que destacan su patio, su portada y su torre. Existen también otras mansiones de los siglos XVII, XVIII y XIX que se encuentran en Fondón y Fuente Victoria y que se caracterizan por su magnífica rejería y sus patios porticados. De su arquitectura religiosa cabe señalar la iglesia parroquial de San Andrés del siglo XVI y situada en Fondón. Caracteriza a esta iglesia su altísima torre campanario, única en la zona y concluida a finales del siglo XVIII. Formada por 3 cuerpos, el primero cuadrado, el segundo de forma octogonal y el tercero un apuntado tejado con cubierta de tejas de pizarra. En la segunda mitad del siglo XVIII, vecinos y concejo de Fondón costearon la realización de un espléndido camarín agregado al templo parroquial, como así consta en la sesión del 16 de noviembre del año 1763, en la que alcaldes y regidores exponen que, por cuanto se está construyendo un camarín, para colocar en él la milagrosa imagen del Santísimo Cristo de la Luz que se venera en la iglesia parroquial de este lugar, siendo acción tan bien hecha y tan del servicio de Dios, queriendo continuar este concejo en la citada devoción, por la presente, acordaban y con efecto acordaron se haga limosna de los caudales de tercias para el seguimiento de dicha, de la cantidad de 892 reales de vellón. Hallamos en Fondó también la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, de finales del siglo XVII, en la que destacan 2 bellas cúpulas, así como las ermitas de las Ánimas Benditas y de San Marcos. En Fuente Victoria se encuentran la iglesia parroquial de la Encarnación del siglo XVI, que aúna, aunque de manera sencilla, elementos mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos. Y la ermita rural de la Reina de los Ángeles. Y en Benecit, la iglesia parroquial de San Juan Bautista del siglo XVI, a la que se añadió, a mediados del siglo XVIII, un camarín profusamente decorado en el interior y en el exterior para albergar la imagen de la Virgen de la Piedad. Y también la ermita de las Ánimas. Pero además del rico legado histórico y artístico de Fondón, existe otro patrimonio no menos importante, cual es el que rezuma del blanco de sus casas, del bello y frondoso paisaje morisco de su vega, de las cristalinas aguas de sus fuentes y río, de la majestuosidad de sus sierras de Gádor y Nevada, desde sus arraigadas costumbres, fiestas y tradiciones,
del de la excelencia de sus vinos y su gastronomía, y cómo no, del de la grandeza y sabio proceder de sus habitantes. Fondón, parada y fonda, poesía.